Listo, está grabando. Ok. Medicina para creyentes. Es la segunda ocasión que vamos a hablar de esto. ¿De qué hablamos la semana pasada? Legalismo y liberalismo. Legalismo y liberalismo. Hoy vamos a hablar de un corazón descontento. ¿Qué es un corazón descontento? Primero veamos qué es el contentamiento. El contentamiento es una actitud gozosa, confiada y satisfecha en Cristo, a pesar de que las cosas son como son y las personas son como son. Es una actitud. Conste, primero, actitud gozosa. Es decir, no es que esté riéndome, pero es que tengo un buen ánimo. Estoy confiado. Es una actitud confiada, tengo seguridad. Y satisfecha, ojo, aquí está la clave, esto es lo importante, en Cristo. ¿Qué es una actitud satisfecha en Cristo? Que valoro más la obra y persona de Cristo que lo que está a mi alrededor. Eso es lo que me da gozo, lo que me mantiene de buen ánimo. Eso es lo que me mantiene confiado y eso es lo que me mantiene satisfecho. A pesar de que las cosas son como son y las personas son como son. Entonces, ¿qué es lo contrario? Por favor. Letra B. Es la actitud gruñona, grumpy, ansiosa e insatisfecha. El que siempre está como de malas. Y hasta cuando hace bromas las hace como enojado. Esa gente que cuando se ríe uno dice, no sé si está riendo o gruñendo. Ese es gruñón. Ansioso, el que está estresado, preocupado, todo el tiempo cabizbajo porque no sabe cómo, no sabe cómo va a resolver las cosas, ese. Y también es una actitud insatisfecha, nada le complace, todo está mal. Porque no tuvo para desayunar lo que quería y no se da cuenta que desayunó algo todavía mejor, más saludable tal vez. Porque no tiene todo lo que quiere o porque tiene todo lo que quiere pero quiere más. ¿Se fija? Nunca está satisfecho. Por supuesto que aquí no figura Cristo. Es la actitud gruñona, ansiosa e insatisfecha. Otra vez, porque las cosas son como son y las personas son como son. Entonces me cansa, me molesta que esto sea así. No estoy contento, no tengo satisfacción, estoy ansioso. Ahora, el que tiene el corazón descontento no lo sabe. Porque para él la actitud que tiene es la correcta. Es mi responsabilidad preocuparme. Hay quien así se expresa. Es que es mi responsabilidad preocuparme por este asunto en mi trabajo. Es mi responsabilidad preocuparme por mis hijos. No es tu responsabilidad. De acuerdo a la Biblia, no es responsabilidad de nadie estar preocupado. Dios nunca está preocupado y Él trabaja para que nosotros nunca estemos preocupados. Entonces, no necesitas estar ni gruñón, ni ansioso, ni insatisfecho. Vamos a ver entonces a continuación algunos ejemplos bíblicos de descontento. Acompáñenme a Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6 dice en el versículo 1: por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escoged entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo,
y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, y después de orar pusieron sus manos sobre ellos, y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos sacerdotes obedecían a la fe. Aquí hay un descontento legítimo o ilegítimo. ¿Es correcto que estuvieran en descontento o no? Sí, ¿por qué? Porque había desigualdad, no había equidad. No había equidad, había desigualdad, dice Enrique. ¿Por qué más? A ver, vamos a establecer una cosa. Era un descontento legítimo, ¿cierto? Pero tal vez la forma de enfocarla no fue la mejor. No se nos dice exactamente qué sucedió, solamente que surgió una queja. Alguien fue y les dijo: oigan, se están desatendiendo a nuestras viudas. No dice que hayan ido de chismosos. Luego los apóstoles actuaron, así que probablemente la queja fue bien enfocada. Hubo por ahí un poquito de problema, pero se apagó luego. Ojo, les dije que es una actitud de descontento porque las cosas son como son, ¿cierto? ¿Por qué los apóstoles no dijeron: así es, tengan contentamiento, esfuércense? No, porque había una solución. Hay una solución, la tomas, la haces. No hay solución, sigues contento, te aguantas, ¿verdad? Bueno, otro ejemplo, vean lo que dice Jonás. Solamente vamos a ir al último capítulo porque tenemos hasta material audiovisual que apoya esta historia. Si ustedes lo quieren ver luego, tenemos un canto favorito del campamento pasado. Arrepiéntanse o se morirán, decía la letra. El hit, ¿verdad? Dicen por acá. Bueno, vayan a Jonás capítulo 4. Solamente el capítulo 4. Nínive se arrepiente, ¿y qué dice el versículo 1? ¿Escucharon? Dice que el pueblo de Nínive se arrepintió y dice: pero esto desagradó a Jonás. Jonás se parece al hermano mayor que escuchábamos ayer en la parábola del hijo pródigo. Ya regresó mi hermano, pero a mí no me das fiesta. Jonás se parece al hermano mayor del que nos hablaban ayer. Jonás es el clásico cristiano que se enoja porque la gente se convierta. Es que ya vamos a ser muchos. Es el clásico que, bueno, yo no conozco uno que haga eso, pero no dudo que lo haya. Dice aquí: pero esto desagradó a Jonás en gran manera, y se enojó y oró al Señor y dijo: Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me fui a Tarsis. Ojo, hermanos, la huida de Jonás no era de los ninivitas, era del plan de Dios. Jonás no estaba huyendo de los ninivitas, él estaba huyendo del propósito de Dios. No es que me dé miedo entrar a Nínive, es que no quiero que los salves. Según yo, ellos no son dignos de que los salves, son un pueblo bárbaro, son un pueblo malo. Entonces, en vez de regocijarse con algo bueno, Jonás se enoja. Seguimos leyendo, pero ahora a partir del versículo 3: y ahora, Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. ¿En serio, Jonás? ¿Acabas de ver un avivamiento y deseas la muerte? Fuiste el instrumento, a regañadientas, pero fuiste el instrumento de un avivamiento nacional. ¿No nos gustaría ir a predicar en un lugar y ver que todo el país se convierte? Jonás vivió eso y ni así estaba contento. Un misionero que deseaba fracasar. Lo que él deseaba era fracasar. Señor, que predique y que nadie se arrepienta. Dice además, el Señor le dijo: ¿tienes acaso razón para enojarte? Y Jonás ni responde.
O al menos no se registra la respuesta, pero parece que ya dejó ahí al Señor. Ay, te ves, yo ya me voy. Entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma, y allí se hizo un cobertizo y se sentó bajo él a la sombra hasta ver qué sucedería a la ciudad. Y el Señor dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente por la planta, pero Dios dispuso que un gusano al rayar el alba del día siguiente atacara la planta, y ésta se secó. Y sucedió que al salir el sol dispuso Dios un sofocante viento solano, y el sol hirió la cabeza de Jonás, y él desfallecía y deseaba con toda su alma morir. Segunda vez que tiene pensamientos suicidas en 5 versículos, diciendo: mejor me es la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? La segunda vez que Dios le pregunta a Jonás en este capítulo: ¿tienes razón para enojarte? ¿Lo notaron? ¿Tienes razón? Ya parece que nada te complace. Jonás, vas a pasar a la historia como el predicador que trajo un avivamiento nacional. Estás decidiendo pasar a la historia como el profeta gruñón. El Señor le da todavía, ¿verdad? Se hace un cobertizo y todavía el Señor le provee una planta para que se tenga una mejor sombra. Pero Dios se la quita y se enoja otra vez. A mí pareciera que Jonás tenía un corazón descontento. Pasara lo que pasara, él nunca estaba bien. Un avivamiento nacional no es suficiente, yo quería lo otro. Bueno, una mejor cobertura para que no te dé el sol, yo no quería eso, yo quería lo otro. ¿Se fija? Este es un corazón descontento. Tercer ejemplo aquí, el pueblo de Israel, Números capítulo 11, versículos del 1 al 6. Y escogí solamente este texto, pero tengo 40 años de historia judía para hablarles de un corazón descontento. Perdón, 400 años. Un montón de tiempo. Y tengo los 40 años del Éxodo para probarles que este pueblo tenía un corazón descontento. Vean lo que dice Números 11. Y el pueblo comenzó a quejarse en la adversidad a oídos del Señor, y cuando el Señor lo oyó, se encendió su ira. Y el fuego del Señor ardió entre ellos, y consumió un extremo del campamento. Entonces clamó el pueblo a Moisés, y Moisés oró al Señor, y el fuego se apagó. Y se le dio a aquel lugar el nombre de Tabera, porque el fuego del Señor había ardido entre ellos. Y el populacho que estaba de entre ellos tenía un deseo insaciable, y también los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos dará carne para comer? Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Pero ahora no tenemos apetito, nada hay para nuestros ojos excepto este maná. El pueblo comenzó a quejarse en la adversidad, escuche, a oídos del Señor. Cuando nos quejamos de nuestras adversidades, nos estamos presentando a quejarnos delante de Dios. Estamos presentando una queja formal en el departamento de quejas y sugerencias del cielo. Pero ahí no atiende un ángel secretario, ahí es Dios quien las recibe, de primera mano y en sus oídos. ¿Cuándo nos quejamos de que las cosas son como son y que las personas son como son? Cuando nos quejamos de nuestras circunstancias, en realidad estamos quejándonos de la soberanía de Dios. No me gustan tus planes. Esto no es lo que yo deseaba. Y creo saber un poco mejor que tú, Dios, lo que es mejor para mí. Me amo más de lo que tú me amas a mí. Y además, deseo más mis planes que los tuyos. Dice, ¿se fijaron? El pueblo tenía un deseo insaciable en el versículo 4. Y también los hijos de Israel volvieron a llorar. ¿Quién nos dará carne para comer? Sí, queridos, pero la carne se tiene que crecer al ganado, se tiene que cuidar al ganado.
Luego la carne tienes que trabajar y pelarle la piel y descuartizarlo y cocerlo. Y Dios te está dando el plato servido diario, pero no es suficiente. Eso me enseña, hermanos, que si viviéramos en un palacio rodeados de sirvientes con todos los lujos y comodidades habidos y por haber en este mundo, aún allí podríamos alzar nuestra voz contra Dios y decir: esto no es bueno. Yo sé que el pueblo de Israel no estaba así, pero le estaban dando la comida gratis, servida en el plato, y ellos estaban deseando: quiero ir a cuidar vacas. Mi amigo Garrett tiene muchas anécdotas de cómo nacen las vacas, y me contó en septiembre muchas de esas cosas hermosas de cómo nacen las vacas y cómo se tienen que cuidar y cómo es difícil cuidar las ovejas. El pueblo de Israel decía: eso es lo que queremos. Eso es lo que queremos, trabajo duro, no nos des el plato servido. ¿De verdad? ¿Qué significa maná? Aparte de grupo de rock. ¿Qué significa maná? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es algo servido por Dios. Ni siquiera sabían, pero sabía sus necesidades. Suplía todo lo que necesitaban. Este era pan del cielo. Y dice el versículo 6: pero ahora no tenemos apetito. Nada hay para nuestros ojos excepto este maná. Supieron que estuvo la conferencia del seminario bíblico Palabra de Gracia. Pocas palabras de el seminario. Y estuvo el pastor Alex Montoya. Y dice que un día en el seminario allá en California, dice: nos sentamos a la mesa algunos hermanos para tomar los alimentos y dimos gracias. A ver, ¿quién quiere dar gracias? Y uno dijo: yo. Y oró y dio gracias al Señor. Cuando nos trajeron la comida y nos la sirvieron, vio el plato y dijo: otra vez esta porquería. Y dice el pastor Montoya que le dijo a uno de los hermanos que hoy son nuestros aquí, le dijo: vente, vámonos. La escritura dice que no nos juntemos con hipócritas, y este acaba de dar gracias y ahora le llama porquería esto. Y nos paramos y nos fuimos a sentar otra vez. A veces nos parecen medidas drásticas y nos parece como que no, pues por educación, pues, ¿qué se va a decir? Pobre hermano, no hay que exhibirlo. No, lo que ese hermano necesitaba era ese tipo de reproche para darse cuenta de la gran ofensa que está haciendo contra Dios. Le acaba de dar gracias y luego dice: ay, esta cochinada, esta porquería. ¿Se fija? No somos tan diferentes del pueblo de Israel. Aún en nuestros días podríamos experimentar un corazón descontento. No estoy satisfecho con nada. Dios me da, pero apenas me dio para ir a la fondita. Yo quería ir al Vips. ¿Y no es comida la de la fondita? Hoy apenas me dio para el metro. Yo quería micro. Que la canción. Último ejemplo. Y repito, tengo muchos otros del pueblo de Israel. Podríamos ir, ahí tiene la misma Biblia que yo. Vaya a Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, versículos 1 al 19. Lo voy a leer un poquito rápido porque me interesan más los versículos 16 en adelante, pero quiero que tenga el contexto. Y sucedió que cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue allí a enseñar y predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos a decirle: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Perdón, ¿quién está hablando allí? Juan el Bautista, que bien dice Carballosa. Debería decirse Juan el Bautizador, porque Juan el Bautista suena a denominación. Bueno, este es Juan el Bautizador, el que dijo: he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y él está mandando preguntar a Jesús: ¿eres tú el Mesías o esperamos a otro más? ¿Me equivoqué en señalarte como el Salvador? Lo que puede hacer una circunstancia difícil. Juan estaba encarcelado.
y estaba empezando a dudar, los cimientos de su fe se estaban tambaleando por lo que estaba viviendo. El mayor profeta de la historia, según las palabras del Señor Jesucristo, por lo tanto es verdad, y tiene su fe tambaleando. Y dice, y respondiendo Jesús les dijo, id y contad a Juan lo que oís y veis. Los ciegos reciben la vista y los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio. Y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. Vayan y díganle esto a Juan. Se está cumpliendo la profecía de Isaías delante de sus ojos. ¿Qué más pruebas necesitas, Juan? Soy el que esperabas, soy el que anunciaste, soy quien digo ser, soy quien mi Padre dice que soy. Mientras ellos se marchaban, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan. ¿Qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Mas qué salisteis a ver? ¿Un hombre vestido con ropas finas? Mirad, los que usan ropas finas están en los palacios de los reyes. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y uno que es más que un profeta. Este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, ¿quién preparará tu camino delante de ti? En verdad os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Ojo con eso. Juan está dudando en la cárcel y aún así Jesús le dice, no hay otro como Juan. ¿Juan era perfecto? No, estaba dudando. ¿Cómo se llama eso? Se llama gracia. Y a veces nos aterramos de que nuestra fe se tambalee, pero deberíamos entonces recordar, aún en este momento el Señor tiene gracia para conmigo. Dice además, y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis aceptarlo, él es Elías, el que había de venir, el que tiene oídos, que oiga. Pero ¿con qué compararé a esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas, que dan voces a los otros y dicen, os tocamos la flauta y no bailasteis, entonamos endechas y no os lamentasteis, porque vino Juan que no comía ni bebía, ¿se acuerdan? Era asceta, comía langostas, miel silvestre, tiene un demonio. O sea que Juan el Bautista también fue acusado de endemoniado como el propio Señor Jesucristo. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, mirad, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos, como Mateo, el autor de este evangelio, capítulo 3, ahí comió Jesús en su casa, pero la sabiduría se justifica por sus hechos. ¿Escucharon? Tienen al mejor profeta, al hombre de entre los hombres, como entre los hombres no hay otro como Juan el Bautista. Y tienen al Hijo de Dios, superior por supuesto a Juan el Bautista. Y ni uno ni otro le son suficientes. No le creyeron a él, no me creen a mí. Porque él se abstenía de muchos alimentos, porque yo sí como muchos alimentos. Esas son sus excusas para no aceptarme, ni a mí ni a él. Corazones descontentos. No hay una actitud gozosa, ¿qué más? Satisfecha y confiada. Ni confían, ni tienen gozo, ni están satisfechos. Ahora, vamos a hacer un repasito breve hasta aquí, así mental. ¿Qué características notaron en los creyentes en Jerusalén, en Jonás, en el pueblo de Israel y pueblo de Israel segunda parte? ¿Qué características notaron? ¿Qué semejanzas hay entre los relatos? ¿En qué se parecen todas estas personas? No estaban contentos. ¿Y cómo manifestaron ese descontento? Unos quejándose de que no las atendían. Quejas, amargura, deseos de muerte, ira, insatisfechos, enojo, ¿qué más? Incredulidad. Debemos a darle a la siguiente, por favor, mi reina. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Insatisfacción, ansiedad,
desánimo, irritabilidad, hasta el punto de tener deseos suicidas en casos graves como el de Jonás. ¿Cierto? Ahora, mientras que usted escucha hablar todos ellos, puede rasgarse las vestiduras y decir, no es posible. ¿Que no conocían a nuestro Dios soberano? ¿Que no entienden la doctrina del amor de Dios? ¿Que no saben que el Señor es digno de recibir la gloria en cualquiera que sea la circunstancia? Podemos rasgarnos la vestidura o podemos vernos al espejo y decir, ay, y empezar a contemplar nuestra vida de otra forma. Una cosa muy interesante que dice R.C. Sproul Jr., él dice, el pecado no trae el pensamiento, sino el pensamiento trae el pecado. Se los explico de la siguiente manera. ¿Han escuchado la frase famosa de René? Bueno, al menos a mí me lo enseñaron como Descartes, es francés, quién sabe cómo se pronuncia. ¿Han escuchado la frase famosa de René Descartes? ¿Pienso, luego existo? Les voy a enseñar que la Biblia enseña, pienso, luego peco. No pecamos sin pensar, pecamos conscientes de lo que hacemos. Efesios capítulo 4 nos dice eso, capítulo 2 nos dice eso claramente. Dice Efesios capítulo 2 que nosotros, todos los creyentes, Pablo le escribe a los efesios, pero en especial les está hablando a ellos, pero a todos, aplica a todas las personas. Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esto aplica a los creyentes. Nosotros hemos recibido vida, dicen, los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de la carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pienso, luego peco. Veo mis circunstancias, las analizo y decido asumir una actitud de insatisfacción, de ira y de falta de gozo. Insatisfecho totalmente. Pienso, luego peco. No es al revés. ¿Por qué? Y R.C. Sproul lo explica muy bien. Él dice, porque primero buscamos el marco contextual que justifique mi pecado. Es correcto que yo me sienta así. Es correcto que yo esté molesto. Es correcto que yo le reclame a los hermanos que no sean más santos. Bueno, ojalá, ¿verdad?, nos exhortáramos unos a los otros, pero luego no lo hacemos, nada más nos reclamamos. Bueno, es correcto que yo decía un poquito más, pues hay que progresar. No hay nada malo en progresar, lo malo es vivir descontento. Esa es la bronca. Ese es el meollo del asunto. Entonces justificamos nuestro pecado, hacemos todo un argumento y luego pecamos. Le encontramos la razón por la cual lo que hago está bien. Qué triste, hermanos, que aún los hijos de Dios caigamos en ese tipo de conductas cuando tenemos la mente llena de razones, según, por las que podríamos vivir así. Ahora, tal vez usted dice, no, yo no he caído en ese corazón descontento. Bueno, gracias a Dios. Pero para todos los que sí decimos la verdad, pero a lo mejor no es que esté ya hasta allá con un corazón totalmente amargado. Pero ojalá si esta mañana le levantan las alertas y le dice, ay, cuidado, esto sí. No estoy hasta el grado de ya estar amargado, enojado con todos, con la vida, con Dios. Pero a lo mejor debo tener cuidado porque sí he caído en una u otra cosa de esto. Miren, ¿cuál es la gravedad de este asunto? ¿Cuál es la gravedad del corazón descontento? Épale, ya lo pusimos. Perdón, yo te di la seña, mi reina, no te preocupes. La gravedad de este asunto radica en que el descontento es una actitud que niega el amor de Dios, detesta la soberanía de Dios y roba la gloria a Dios.
Se lo explico. Se lo demuestro. Romanos capítulo 8. Texto clásico. Ya saben a dónde voy, ¿no? Entonces recítenmelo, porfas. ¿Por qué? Porque la ira de Dios. Ese es Romanos 1. Romanos capítulo 8, versículo 28. ¿Qué dice? Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Bien, dice, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Pero yo no puedo amar a Dios a menos que Él me haya llamado primero. ¿Verdad? Y así es. Ustedes no me escogieron a mí, yo os escogí a vosotros. Ustedes me aman porque yo les he amado. Entonces, cuando yo no estoy contento con mis circunstancias, lo que estoy diciendo es que el amor de Dios no es real en mi vida. Lo que pasa en mi vida no viene del amor de Dios. Ahora, no todo, hermanos, ojo, esta no es una razón para decir, ay, qué bueno que me asaltaron, qué bueno que se robaron mi carro, qué bueno que le dieron un cristalazo al carro, qué bueno que se metieron a mi casa. No es para justificar eso. Esos son actos pecaminosos de gente con un corazón no redimido. No estamos diciendo eso. Pero esto explica entonces, nos da la esperanza de por qué suceden esas cosas. Romanos 8:28 no es una garantía de que tu vida va a ser color de rosa, es una garantía de que aun cuando vives en este mundo con gente pecadora, Dios va a utilizar todo para tu bien. Es diferente a como a veces lo entendemos. No es la garantía de que todo es bonito en esta vida, es la garantía de que van a venir cosas malas, sí. Pero Dios está en el negocio, está metido y trabajando todo el tiempo para que el pecado que hay alrededor tuyo y te hace daño, Él lo va a encaminar para bien. Incluso el pecado que tú cometes, lo va a encaminar para bien. Esa es la garantía, ese es el amor de Dios. Entonces, el corazón descontento niega el amor de Dios por ti, pero también detesta la soberanía de Dios. No le gusta. ¿Por qué nací en esta familia? ¿Por qué no tuve acceso a ciertos privilegios que otros tienen y que les ayudan a tener quizá ahora como adultos una vida mejor, más acomodada, con mejores beneficios, privilegios? ¿Por qué yo no tuve acceso a eso? No me gusta tu cambio. No me gusta lo que estás haciendo. No me gusta lo que escribiste. Porque la cuestión está, según el Salmo 139, que nos dice muy claramente el salmista, escuche, versículo 16, tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno de ellos. No me gusta lo que escribiste, Dios. No eres tan buen autor. Como que no te sale esto de escribir historias de personas. Eso es lo que hace el corazón descontento. Por último, roba gloria a Dios. Roba gloria a Dios porque ¿qué dice la Escritura acerca de enfrentar nuestras circunstancias y la gloria de Dios? ¿Mande? ¿Qué dice la Escritura acerca de la gloria de Dios? Dice 1 Tesalonicenses 1:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Estoy robándole a Dios la gratitud que Él debe recibir por lo que estoy viviendo. Le estoy robando gloria a Dios. ¿Qué dirían ustedes si al ratito que el grupo de alabanza nos dirija, yo me paro y les digo, cállese, cállese, y les tapo la boca? Bueno, aparte de correrme, dirían,
le está quitando a Dios la alabanza de la boca de ellos. ¿Por qué? Él no puede hacer eso. Le está robando a Dios la alabanza que debe provenir de todas nuestras bocas. Es lo mismo que hacemos cuando no damos gracias a Dios en todas nuestras circunstancias. Le estamos robando de la alabanza que Él merece. ¿Ya se siente listo para darle la vuelta? ¿Ya se siente abrumado y ha habido 2 o 3 cositas que ha dicho aquí el pastor que sí me han pegado? No tengo un corazón descontento, pero como que sí hay 2 o 3 cositas que necesito cambiar. ¿Cómo las cambiamos? ¿Cómo las cambiamos? Si yo le digo, debes tener contentamiento, Arturo. Ya, mágicamente ya, Arturo, sí, ya voy a estar contento. Debes tener contentamiento, Armadillo. ¿Ya mágicamente? No, cambiamos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Cuáles serían algunas cosas que necesitamos pensar que echen fuera estos pensamientos de descontentamiento y nos den una vida más agradable para la gloria de Dios? Vaya a Filipenses capítulo 4. Recuerda, Romanos capítulo, no vaya a Romanos 12, pero recuerda que Romanos capítulo 12 dice, sino, sed transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cierto? Es parte de la razón por qué esta iglesia se llama Renovación. Renovación de vuestro entendimiento. Entonces, ¿qué tenemos que cambiar? Fíjate, Filipenses. Esta es una iglesia que fue fundada en la narración está en Hechos capítulo 16. Y allí, en Filipos, surgió esta iglesia que después de un tiempo, Pablo en su primer encarcelamiento les escribió esta carta, la carta del gozo. Habla mucho acerca de gozarse, y eso que estaba escribiendo desde una cárcel romana, Pablo. Cuando llega al capítulo 4 dice, así que hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Ojo que ese es un mandato que viene de parte de un apóstol y por tanto viene de parte de Cristo. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocijaos. Vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo mediante oración y súplica con acción de gracias sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicad, y el Dios de paz estará con vosotros. Me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. En verdad antes os preocupabais, pero os faltaba la oportunidad. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, habéis hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Y voy a parar en el versículo 14 por cuestión de tiempo, aunque ahí dice el 20. ¿Cómo cambia tu corazón descontento? Dice Pablo, gozarse en el Señor. No pierdan de vista el contexto. No pierdan de vista el contexto. Porque Pablo no dice, hermanos, tengan contentamiento, aunque Evodia y Síntique estén peleadas. Las cosas son como son, las personas son como son, pero hay cosas que pueden cambiar y hay personas que pueden cambiar. Eso tienes que resolverlo. Una de las más grandes razones por las que las personas no viven en el gozo
pleno que Dios quiere es por el número de relaciones quebrantadas que van dejando en el camino sin arreglar. Y entonces, a lo mejor por días o incluso una temporada de mi vida no me molesta, pero cuando recuerdo que dejé por allá aquella relación rota, trae cierto peso. Me siento el corazón como pesado, como no estoy bien. Hay cosas y hay personas que pueden cambiar. Pablo no dijo, hermanos, tengan contentamiento. Dijo, arreglen el problema de estas hermanas. La responsabilidad era de ellas dos. Pero todos sabemos que a veces nos llegamos a distanciar o a enojar con alguien que es difícil incluso hablarnos. Entonces ahí necesitamos un mediador que venga y nos ayude. Pero no debemos decir, bueno, pues ya cada quien, como los choques antes sin seguro, ¿no? Pues cada quien su golpe y ahí nos vemos. No, viene alguien y lo arreglamos. Entonces, dice Pablo, hermanos, ustedes ayuden. Le llama allí a su fiel compañero. Escuche el versículo 3. Dice, estas mujeres han compartido mis luchas en la causa del Evangelio. Eran verdaderas creyentes y de alguna manera servían junto con Pablo. O sea que esto puede suceder entre nosotros. Entre verdaderos creyentes podemos llegar a tener un problemota que requiere incluso la intervención de un tercero para arreglarlo. Y eso no nos quita que seamos salvos. No dice, ay, es que no son creyentes, por eso se pelean. No, los creyentes se pelean. Dice además, ahora sí, regocijaos en el Señor siempre. Es decir, otra vez, regocíjense. Tengan gozo. Ahora, ¿cómo tenemos gozo? Ah, ya, vamos a estar contentos, ¿no? Ya, venga, hermanos. Y empezó a echar relajo. ¿Eso es estar contento? No. Esa actitud es una actitud de alegría, de buen ánimo, pero dice en el Señor, en su obra, en su persona. Eso es más valioso para mí que lo que está a mi alrededor, por eso estoy gozoso. ¿Escucharon lo que dijo Garrett ayer? Las cosas que él ha renunciado para servir al Señor. Y dice, y lo cuento como una nada, una cosa insignificante, porque Él hizo más por mí. Eso es gozarse en el Señor. Esto es, pues, estoy satisfecho con esa actitud. Ahora, además dice Pablo, vuestra bondad sea conocida de todos los hombres, sean amables. La palabra que está allí traducida como bondad también se traduce en ocasiones como amabilidad. Y puse aquí otras palabras que provienen de esa misma. Generoso, tolerante, gentil. Yo no creo que nuestro Señor Jesucristo, la persona más amable que ha pisado esta tierra, haya sido áspero y rudo en su trato o indiferente ante las personas. Una persona amable, yo me imagino, ¿verdad?, que eso pudiera ser ilustrado como aquel hermano que va por la calle y ve a una viejita con su bolsa pesada y le ayuda para llegar a su casa. Y sigue caminando por allí y ve a un indigente y dice, bueno, pues no me sobra, pero le voy a dar aunque sea un poquito para que se ayude. Y luego se encuentra un amigo que anda cabizbajo y aunque lleva algo de prisa, se toma el tiempo de escucharle y de orar por él. Es una persona amable, es generoso con su tiempo, con sus recursos, es tolerante y no les molesta la necesidad humana, sino que está dispuesto a ayudar. Es una persona gentil. ¿Vamos bien o ya nos dormí? Vamos bien, conste. Dice, versículo 5, el Señor está cerca. La esperanza del regreso de Cristo tiene el poder de borrar nuestro descontento. La esperanza de que Cristo puede volver en cualquier momento tiene el poder de borrar nuestro descontento. ¿Por qué? Mis circunstancias podrían cambiar en gloria en cualquier momento. En el instante, en el segundo que Dios haya determinado que sea el rapto de la iglesia, entonces en ese momento mis circunstancias van a cambiar. ¿Se fija?
Corazón descontento, pues solamente que no creas que Cristo va a regresar. Puede regresar en cualquier momento. Además dice, no estar afanoso, el versículo 6, por nada estéis afanosos, sino que hagan oración, estén orando constantemente y además piensen correctamente. Lo que dice, lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, digno, justo, puro, en esto meditar. Llena tu mente de las cosas que son justas, que son verdaderas. Hay algunos tipos de descontento y de indignación que son justos. Ustedes leyeron en las noticias, bueno, tal vez la vieron, no sé si salió en la tele, yo las leo, entonces no sé lo que sale en la tele, pero tal vez leyeron la noticia de esta maestra de kinder que abusó sexualmente de sus niños. Y uno se indigna, dice, esto no puede ser así. Tiene que haber justicia y tiene que haber prevención de ese tipo de delitos, no solamente castigarlos cuando ya ocurrieron, porque el daño ya está hecho. ¿No vio el accidente automovilístico que hubo por la imprudencia del exceso de velocidad, donde murieron 12 personas para amanecer el día de ayer en México, Pachuca? Hay cosas que pueden cambiar. Entonces, no se trata de vivir con una actitud resignada. La resignación no es contentamiento. La resignación no es cruzarnos de brazos y decir, bueno, pues ya, pues así es como es. Y las personas son como son. Porque en este mismo texto, Pablo dice, hay problemas en la iglesia, arreglan. Y mis circunstancias, porque ahí llega, ¿no? Versículo 10, me alegré de que hayan revivido su cuidado para conmigo. Me alegro de que no me dejaron aquí padeciendo necesidad. Me enviaron ofrendas. Hay cosas que pueden arreglar. Y es donde Pablo, y aquí voy a hacer una nota. Aquí es donde Pablo dice, he aprendido el secreto de estar saciado como de tener hambre. Y luego, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Regreso tantito, versículo 9, lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicad y el Dios de paz estará con vosotros. Imiten mi ejemplo e inmediatamente después de decir, imiten mi ejemplo, habla de contentamiento. Esta es una lección que los filipenses necesitaban. Ustedes necesitan estar contentos. Ahora, acuérdense que los filipenses eran un pueblo orgulloso, una colonia romana próspera, protegida por el imperio romano. Muy probablemente esta iglesia tenía también entre sus filas uno que otro hermano con algunos medios, algunos recursos. Tal vez no todos, lo más probable es que no todos, pero algunos. Y él les dice a todos, tengan contentamiento. Ahora, tú no puedes simplemente estar contento. ¿Dónde está el botoncito del contentamiento que me tengo que presionar para, tengo la actitud del contentamiento? No está. Tienes que cambiar tu manera de ver la vida. Tienes que ver la vida como una expresión del amor de Dios, como una expresión de la soberanía de Dios para la gloria de Dios. Lo que yo esté viviendo, Dios lo hace por amor, porque es soberano y porque quiere recibir gloria de estas circunstancias. Quiere que yo le esté alabando en medio de estas circunstancias. Cambia tu forma de ver la vida. Es la única forma de vivir contento. ¿Y cómo cambias tu forma de ver la vida? Creciendo en tu manera de entender a Dios. Creciendo en tu entendimiento de quién es Dios. ¿Verdad, Reina, por favor? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Rehabilitación de corazones descontentos. En pocas palabras, tarea. Toman uno y pasan los demás, por favor. Ups, déjenme agarrar uno. La rehabilitación. Ya tienes Filipenses 4.
Y rápidamente apunté algunos aspectos allí que pueden ser muy útiles. ¿Qué vamos a hacer ahora? Dice, número 1, el Salmo 23:6 dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Ayer fui a predicarle a los Diablos Rojos del México. Van mal. Han perdido muchos juegos en el inicio de la temporada. La verdad es que el ánimo está por los suelos. Pues gracias al Señor que yo llevaba bien estudiadito esto. Ciertamente el bien me seguirá. Gracias. Con toda seguridad, Dios va a buscar maneras diariamente de sorprenderme con su amor fiel, su misericordia y con su bondad. Esa es una seguridad. No es que yo lo diga y no depende de que usted lo crea que esto sea verdad. Es verdad porque la Biblia lo dice. Punto. Entonces, es absolutamente, estoy leyendo ahí, que Dios diaria y continuamente busca maneras de hacer el bien y mostrar su amor a sus hijos. Use la siguiente lista para repasar diariamente, al final o al inicio del día, las maneras en que ha visto la bondad y amor de su vida, de Dios en su vida, o en personas cercanas a usted o en el mundo. Díganme ahorita una forma en que en estas horas, desde que se despertaron hace como media hora, o hace 3 minutos después de ver acá, díganme una manera en que has visto cómo Dios les ha mostrado su favor hoy. Sí. Me desperté, venía de la Biblia y me dio Muy bien, allí hay varias, dijo la hermana, varias. Otra. Así ven una listita rápido. ¿Cómo han visto el favor de Dios para con ustedes hoy? Sí. Yo necesito escuchar esto. Adán dice, yo necesitaba escuchar esto. Sí, Carmen. Permitirme llegar aquí. Permitirnos llegar aquí con bien. Otro. Desde que nos permitió despertar. Despertar. Desayunar. ¿Perdón? Equipo nuevo. ¿De fútbol? De agua. Ah, ya, ok. ¿Cómo más? Pues tenemos cosas diarias, como el agua caliente. El agua calientita. Tener un amigo visitando. Tenemos un montón de manifestaciones del amor de Dios. Bueno, mañana, si Dios quiere, me escribe una aquí. No me la escriba a mí, escríbala para usted. Pero allí no acaba la tarea. Número 2. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar para tener un corazón satisfecho, contento, ¿cierto? Bueno, entonces hay que hacer un poquito más. 2. Lea los siguientes versículos en el día señalado. Mañana se va al Salmo 103, versículo 1 y 2 y lo lee. Mediten eso tantito. ¿Qué dice el Salmo 103, 1 y 2? Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Si usted empieza a tratar de contar los beneficios del Señor, va a terminar concluyendo lo que dijo el salmista: tus pensamientos para con nosotros son innumerables. Me quedé dormido pensando en ellos ayer. Así dice la cancioncita del Salmo 139. Yo también me quedé dormido mientras que pensaba en cuántos beneficios me das diario. Pero traté, háganse. Número 3. Escribe en cada casilla lo que se le pide. En la columna están los días, pero luego dice: aspecto determinado soberanamente por Dios. Díganme algo que Dios determinó soberanamente en sus vidas. La duración de nuestra vida. Otra. Nacer en este país. Ser mexicano o norteamericano. Otra. Otro aspecto. De su pueblo, seamos sus hijos. Nuestra salvación. Otro. Ahora, no vaya llenando allí, no sea tramposo, haga este ejercicio cuando le toque. No se lleve toda la semana ya llena. El color de mis ojos. ¿Dios lo determinó? Yo no tengo manera de cambiar eso. Ahora, la segunda columna dice: ¿de qué manera me hace eso bien?
Bueno, si no le gustó el presidente que ganó, a lo mejor dice, yo no quisiera ser mexicano ahorita. Mejor, ¿verdad? Pero fíjense, ¿de qué manera me hace eso bien? ¿Cómo esto muestra el favor de Dios para conmigo? Porque si no vamos a terminar concluyendo que hay cosas en nuestra vida que Dios hizo para hacernos pasar un mal rato en este día. Todo tiene alguna razón de un bien. Por último, va a escribir una oración de gratitud por ese motivo. Ahora usted va a decir, ¿y a poco en una semana va a cambiar mi manera de pensar? No, pero al menos yo sugiero que empiece por ahí. Y si después de esto quiere hacer un hábito, ¿por qué no agarra otra hojita y traje muchas? Y las traje por eso, porque en realidad yo quiero darles dos a cada uno. Pero, pues si quiere, empiece esta semana. Y tome otra y dice, pues sí, voy a estar haciendo esto. ¿Por qué? Porque el pastor Sandy dice que con esto va a cambiar. No, ¿sabe qué estoy haciendo? Lo estoy enviando a la Biblia. Y lo estoy enviando a la oración. Eso lo va a cambiar. Dios le va a cambiar. Yo no necesito traer fórmulas mágicas. Relacionarse con Dios, tener comunión con Él es lo que cambia a las personas. No simplemente hacer un ejercicio con la Biblia o en oración. Bien, listo. Preguntas. Comentarios. Quejas. Ya que hoy hablamos de quejas. ¿Nada? ¿Seguros? ¿Para todo el mes? Les invito mejor a que saquen sus fotocopias y no le detallen a los demás las hojas. ¿Nada? Que no y que no. Ok, pues entonces vamos a terminar con una oración. A ver, sí, hermana, gracias. Por ejemplo, me recordaba cuando decía del hermano Carballo que decía que no daban gracias a Dios por lo que tenía de comer. Dio gracias, pero no le gustó la comida. O sea, sí, cuando, por ejemplo, en la misma casa no les gusta como digamos que me vaya yo a comer afuera. ¿De qué? Porque no les gusta lo que tú les das en la casa. Ah, ya, que no les gusta lo que les das en la casa. Pues, Ahí ya, ¿cómo le? pues dependiendo de qué estemos hablando, creyentes, no creyentes, o sea, a lo mejor no lo reciben con gratitud, pero pues se lo comen. Ya ellos darán cuenta delante del Señor si lo reciben con gratitud o no. Usted hace su trabajo. ¿Sí? Por cierto, hermano, les tengo una noticia. ¿Qué creen que dijo el pastor Carballosa? Ustedes saben que el pastor Carballosa escribió la introducción de la Biblia MacArthur. ¿Por qué? Para la versión en español de la Biblia de Estudio MacArthur se usó la Reina Valera 60 y le tituló ese artículo La Reina de las Versiones, ¿no? Pues, ¿qué creen que dijo? Ahora la de las nenas de... Dijo, recuerden que Casiodoro de Reina tradujo con 5 manuscritos y los traductores de la Biblia de las Américas, entre ellos el pastor Henry Torropilo, dice, tradujeron con más de 5,000 manuscritos. Entonces la precisión de la Biblia de las Américas es mucho mayor que la de Reina Valera. Pero yo amo la Reina Valera porque es la reina. Pero ya nos dio aquí ya me dio sustento porque no me creen mucho, pero bueno, está bien. Bueno, vamos a orar. Se me vino a la mente. Pero sí estoy contento con la Reina de la... Señor, te damos gracias porque nos permites hablar también desde tu palabra de este tipo de asuntos. Y Padre, gracias porque tenemos la bendición de contar con tu Santo Espíritu. No es leer esto que yo les di, no es escribir algo, es tu Santo Espíritu el que cambia a las personas. Pero nos ponemos allí como barro en mesa de alfarero cuando venimos ante ti, deseosos de honrarte con un corazón contento
y nos acercamos en oración y llenamos, saturamos nuestra mente con tu palabra. No confío en lo que yo digo, no confío en lo que mis hermanos van a, la hojita que van a llenar, confío en ti. Porque tú eres el único que cambia corazones. Gracias, Padre, por tanta bendición, tanto amor tuyo. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, quien nos abrió las bodegas celestiales de bendiciones que ya son nuestras. Y conforme pasa el tiempo seguimos recibiendo y recibiendo más y más. Que nuestra vida se caracterice por gratitud. Cambia nuestra manera de pensar y de ver la vida, a modo de que ahora lo que llene nuestras bocas sea gratitud constantemente. Gracias, Señor. Amén.